de nuevo reiterarles y agradecerles que estén ahí detrás detrás o delante en el televisor, mejor delante del televisor en toda Canarias, porque somos la única televisión privada del archipiélago. Gracias por dejarnos entrar en las 8 islas y contarles cosas, yo creo que entretenidas, y por supuesto informarles y formarnos todos a través de este gran medio que es Mírame Canarias. Bueno, hoy tenemos un lujo de personaje. Es uno de los hombres importantes de la radio y de la televisión en Canarias. Ha sido Premio Canarias de Comunicación. Ha sido y es el único en Canarias que tiene el Premio Ondas a título individual. Ha sido director de Radio Nacional, en su última etapa fue el director de Radio Isla y bueno, y es uno de los padres de la radio en Canarias. José Antonio Pardella, gracias por venir. Si lo sé, no vengo. Si lo sé. Bueno, hay que decir que estamos hoy aquí porque se cumplen 50 años del primer Telecanarias que se hizo en blanco y negro. Y uno de los primeros locutores fuiste tú, ¿no? Sí, estábamos Cristina García Ramos como locutora, yo en deportes aquí en Tenerife, Paco Álvarez, y Andrés Chávez también en cierto momento. En Las Palmas, Luis Zárate, Carlos Pablos y Rosy Jorge. Bueno, ¿cómo entraste en televisión? No, yo normalmente pues, en Radio Nacional y Televisión Española es el mismo cuerpo empresarial, Radio Televisión Española, ¿no? Y normalmente, tanto en Madrid como en todos los sitios de España, lo primero que se elegían eran locutores que pertenecieran a la casa, en mi caso, de Radio Nacional, ¿no? Porque tú ya estabas en Radio Nacional. Naturalmente, yo estaba en Radio Nacional muchos años antes, ¿no? Y Mariano Martín, que entonces era un realizador que yo creo que se dedicaba a seleccionar a la gente, pues no, me oyó por la radio y tal, y me hicieron unas pruebas y ya está. 50 años. Hace 50 años. ¿Cómo puede ser hace 50 años? Pues no lo sé, yo entonces no existía. Mira, no había en aquella época que se leían papeles, ¿no? Ah, no, sí, era cuartilla, cámara, no había teleprompter, lo que ¿Sí? se llama, de eso nada. Era memorizar mucho, pero aún memorizando tenías que estar continuamente leyendo las cuartillas o los folios del texto de la noticia, ¿no? Mira, José Antonio, una de las voces más espectaculares que hay en Canarias es la tuya también. ¿Es tuya, educada o...? No, voces buenas era, por ejemplo, la de Mariano Vega. ¿Sí? Una voz por excelencia, ¿no? Extraordinaria. Lo mío quizá tengo una particularidad, según me han dicho, ¿no? Un acento que no es ni gallego ni canario, ¿no? Porque tú eres gallego. De nacimiento, nací en el año... Con 10 años. ¿Cómo vino un gallego a parar por estas tierras? No, ¿cómo me trajeron? ¿Cómo te trajeron? Mi padre, que era... era industrial de la pesca, en aquellos momentos, estamos hablando del año 48, yo tendría 10 años, pues había descubierto el Banco Canario Sahariano con una producción tremenda y muchos barcos de Galicia, y mi padre estaba en una empresa, Paulino Freire, con muchos barcos de pesca, vinieron a capturar aquí al Banco Canario Sahariano, por cierto, especies que no se conocían en la península, la sama, el burro, la chopa, la corvina, etcétera, etcétera. Allí eran de merluza, lenguada, lo de siempre, ¿no? Que se pescaban en los mares del norte y del sur, ¿no? Y entonces mi padre vino con la flota y yo, como te digo, con 10 años nos trasladamos aquí y mis hermanos, éramos 3 hermanos, mi hermano, que desgraciadamente murió, mis 2 hermanas, y nada más llegué con la edad propia y de empezar el curso de bachillerato con 10 años en las escuelas pías. Y ahí hice todo el bachillerato, en los escolapios en el Quisisa. Pero después estudias... Geografía e Historia. Licenciado en Geografía e Historia. ¿Eres licenciado en Geografía? Sí, e Historia. E Historia, ¿no? En la Universidad de La Laguna, sí. Ya. Y máster en medios audiovisuales en la Complutense. ¿Y por qué no te dedicas al tema de la historia y la geografía? ¿No te gustaba? Oh, me encanta, por eso estudié historia. Yo tengo la biblioteca de mi casa, la mayoría de los libros son de historia. Pero desde la proto y la prehistoria
hasta nuestros días, ¿no? Pero ¿y por qué no sigues en esa rama y te vas a la Porque radio? porque me enganchó los medios de comunicación. ¿Pero cómo te engancharon? Pues oí por Radio Juventud de Canarias, que entonces se llamaba Estación Escuela, porque efectivamente Estación Escuela que participa en los cursos Tu Futuro en la radio, participa en los cursos de guionista, locutor o técnico. Y a mí me gustaba escribir, ya escribía en el colegio cositas de fin de curso, y me incorporé, me inscribí en lo de guionista para seguir escribiendo guiones. Y entonces Ignacio García Talavera me dijo, no, tu voz tiene una característica, tú te vas a dedicar a locutorio también. Y compartí guión y locución. A partir de ahí empecé a hacer un programa que se llamaba Café con Música. Pero hay que decir una cosa, tu padre no quería... No, en absoluto. Ni de coña. No, porque yo estaba estudiando náutica. La familia por parte de mi madre todos son de la Marina Mercante. Sí, tu padre quería que estudiaras náutica. Y mi madre, especialmente ¿Y tú nada, mi madre. ni náutica ni nada? A escondidas, como te digo. ¿Ibas a escondidas a la radio? Sí, yo tenía un profesor además particular para enseñarme. Era muy difícil el ingreso en náutica. Había que aprenderse un libro que se llamaba El Ardura, y Serafín Junquera, un profesor que estaba en la calle donde estaba Radio Club Tenerife, Álvarez de Lugo, creo que se llamaba, en el tercer piso, me daba clases de, o sea, que tus padres querían de matemáticas, que estudiaras náutica. Náutica, como era mi familia. Tú estudiaste historia, geografía e historia. No, y entonces... Y de repente ibas escondida a hacer prácticas de radio. Lo de geografía e historia vino después. Y entonces oí cursos de locución, guionistas, no redactores, guionistas, Radio Juventud de Canarias, tú por venir en la radio, me inscribí. E Ignacio García Talavera, que era el profesor y el que elegía la voz, dice, no, tú te quedas de locutor. Y ya empecé con él a hacer una cosa que se llamaba Carrusel de las Artes, que era, y a leer guías de publicidad, que entonces se leía mucha guía publicitaria, anuncios por palabra, aparte de las cuñas, que se llamaban jingles. Porque, sí. O sea que en la radio has hecho de todo, ¿no? De todo. He sido locutor base, guionista, he hecho también de técnico de mesa, director de emisora local y territoriales, desde Madrid. Porque has sido director de todas las emisoras... De toda la cadena de radio España, nacional. ¿no? Sí, con base en Madrid. Yo estuve un par de años, me acuerdo que me tocó lo del 92, tanto lo de la Feria de Sevilla como los Juegos Olímpicos de Barcelona, me tocó estando en Madrid. Bueno, importante carrera, trayectoria. Y cuando terminas en Radio Nacional, tú dices, yo no quiero jubilarme, yo no quiero terminar, voy a montar una radio. Anticipé mi jubilación, porque entonces eran unas condiciones económicas muy buenas para los que quisieran jubilarse. Me acogí a ese plan, repito, de jubilación anticipada, con 57 o 58 años, imagínate. Faltaban 7 u 8 para los 65. Y entonces empezó la efervescencia de las frecuencias moduladas, porque claro, en onda media no podías abrir emisoras, pero en la frecuencia modulada sí. Y entonces junto con Juan Fuentes y Paco Pomares, y oye, ¿por qué no montamos una emisora? Compramos más bien unos pisos en el Parque Boulevard, lo que era el Parque Boulevard. Y allí montas Radio Isla. Tú estuviste allí, bueno, un par de veces, ¿no? No, yo estuve trabajando allí en Radio Exacto. Isla. Allí tenía mucha un gente. programa yo. Sí, hay mucha gente de los que ahora hacen radio o dirigen emisoras, empezaron conmigo. Yo quizá empecé en la radio gracias a ti, o sea, sí. En Radio Nacional de España, ¿eh? En Radio Nacional, sí. Con algo de turismo, ¿no? Con temas de turismo. Con temas de turismo, sí. O sea, yo empecé en la radio así plenamente hace ya muchos años, estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿eh? Sí. Gracias a ti, porque tú eres el maestro de la radio, ¿no? No, mira, maestro, después no, yo soy uno más. Después el tema de la radio, con el tema de la FM y todo eso, fue un lío impresionante, ¿no? Tremendo. Todo el mundo quiso abrir emisoras. Yo recuerdo de uno que abrió 16 frecuencias, pero curiosamente, cuando el reparto y legalización de la frecuencia, recordarás... A ti, contigo fueron muy injustos. Llevaba 14 años emitiendo... ¿Eras Premio Canaria? ¿Eras Premio Onda? 14 años emitiendo... ¿Y te echaron a la calle?
Y no me dieron ninguna frecuencia. ¿Y cómo pero fíjate, injusto también fueron con el periódico El Día. Sí. Con Pepe Moreno y tal, que llevamos mucho tiempo haciendo radio en Radio El Día y tampoco le dieron ninguna frecuencia. Yo nunca entendí ese reparto. Fíjate tú que a los que le dieron esa emisora no crearon nuevas frecuencias, no crearon ningún puesto de trabajo y yo tuve que despedir a 8 o 9 personas. ¿Tú crees que se le fue la pinza aquí a Paulino Rivero? Naturalmente que sí. Yo no sé quién fue su asesor, creo que sí, pero no lo voy a nombrar. Creo hijo de un conocido. Hijo de Victoriano Río. Exacto. ¿Tú crees que él fue el causante del lío? Si no causante, por lo menos no protegió a los que tenían más derechos, más méritos, méritos entre comillas. Y cuando sucede eso, tomas la decisión de cerrar. Claro, porque no me gustaba seguir siendo ilegal. Fui ilegal mientras no había una legalidad, un reparto de emisoras de frecuencias legales. Cuando ya no quería seguir siendo ilegal de una forma totalmente ilegal, no como antes que estábamos a la espera haciendo méritos de alguna manera, haciendo radio. Pero qué injusto, ¿no? La vida. Totalmente. Bueno, con el Radio El Día también, que no le dieron ninguna, y mira que tiene méritos, tenía méritos el periódico El Día por su antecedente y por su vinculación a la comunicación. Estaría bueno que no, como yo y mis socios, que repito, Paco Pomares y Juan Fuentes, cada uno en su área, empresas de publicidad y agencias informativas, y yo mismo, que llevaba 50 y pico de años en la radio, pues no nos dieron ninguna. Bueno, y decidiste, me voy para casa. No, me voy para casa no. Y yo sigo colaborando en emisoras de radio. Bueno, hay que decir que José Antonio Pardellas todos los jueves está en la 10 Radio, todos los jueves a las 12 del mediodía con un equipazo, el mejor equipo de contertulios que hay. Leopoldo Fernández, Premio Canaria, Manolo Herrador, uno de los maestros también de la radio, Tere Coello, otra gran periodista, y Eduardo Pintado, que es un gran economista. La mejor tertulia de Canarias la dirige José Antonio. Y luego con vínculos permanentes con otros grandes de la radio en la península, como Eduardo Sotillo, Diego Carcedo, Luis del Olmo. Luis del Olmo también ha intervenido muchas veces. Que imagínense esa tertulia con Luis del Olmo. Los jueves a las 12. Los jueves a las 12. De 12 a 1:30. Al maestro de la radio. Mira, eres el único que tienes el premio Ondas en Canarias, ¿no? No, hay quien lo tiene. ¿A título individual? A título individual creo que sí, pero por ejemplo, Vázquez Figueroa con aquella serie que hizo en Canal 7. Pero estamos hablando en colectivo, a título colectivo. Sí, yo no sé si hay uno en Las Palmas. Alguien que hizo algo sobre enseñanza y tal, pero era al programa. A título individual. ¿Y por qué te lo dieron el premio Onda? Bueno, pues no lo sé. Los jefes, quienes te proponen al premio Onda son tu jefe y luego el jurado de Barcelona que estudia. Fíjate que le llegarán currículum y le llegarán todos los años para elegir premio Ondas personal, premio Ondas colectivo, premio Ondas de equipo, de programa, etcétera, etcétera. Y no sé, me eligieron a mí porque yo en aquellos momentos, aparte de la hora menos en Canarias... Bueno, hay que decir que José Antonio Pardellas, otro tema, es el inventor de una hora menos en Canarias. ¿Cómo sucede eso? No tanto el inventor. Bueno, sucedía que yo era el representante de Radio Nacional de España en el resto de la cadena para los programas a nivel nacional. Cuando requerían información o proponíamos desde aquí, pues a Luis del Olmo en Protagonistas, que entonces se llamaba Protagonistas Nosotros, a Eduardo Sotillo en Para Vosotros Jóvenes por la tarde, a Joaquín Ramos en Circuito Nocturne por la noche, y proponíamos temas, ¿no? Entonces Luis del Olmo, comienza Protagonistas Nosotros desde las Ramblas de Barcelona cuando son las 12. Luis, aquí en Canarias una hora menos. Vale, Canarias, ya estamos con lo de siempre. Tú le decías a Luis del Olmo, mira que aquí es una hora menos. Y por la tarde, Eduardo Sotillo. Cuando son las 5 de la tarde desde Prado del Rey comienza el mejor hit parade de España. Para vosotros, jóvenes, las 5 de la tarde desde Prado del Rey. Y tú saltabas. Eduardo, aquí en Canarias una hora menos. Aquí son las 4. Vale, José Antonio. Y así empezó. Sí. Así empezó. Porque luego un director... porque luego en los informativos... claro, en todos los informativos se decía boletín de las 5 de la tarde. Y ya se empezó a decir una hora menos en Canarias
o las 4 en Canarias. Y sobre eso se gastaron muchas coñas. Yo recuerdo aquellos 2 actores que salió en pantalla, que decía, hola Ambrosio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pepe? Pues también bien. Oye, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 84, 83 en Canarias. Bromas de ese tipo, ¿no? O sea, pero que eres... Cuajó, eso cuajó. Fíjate tú la importancia que tiene eso, es decir, 1 hora menos en Canarias, que se dice todas las horas de todos los días, de todos los Y en meses, todas las emisoras, de todos los años, en todas las emisoras. De radio y televisión. La publicidad para el archipiélago. Indirecta para el archipiélago, ¿no? Fíjate tú, el que tenga interés, si alguien tiene interés en abundar en ese asunto, en Google hay en la página que se llama Curihistoria, Curiosidades de la Vida, dice, ¿cuál es el origen de 1 hora menos en Canarias? Y ahí se explica, incluso hay una foto mía. Ajá, Curihistoria, el origen de 1 hora menos en Canarias. Bueno, Google. ¿Eres premio Canarias también de comunicación? Sí, premio Canarias de comunicación, me propusieron mis compañeros al jurado de entonces. Y bueno, pues muchas gracias. Y José Antonio, eres una de las personas que más ha escrito sobre la radio. Tengo varios libros. Porque de la radio no hay mucho escrito, ¿eh? De la radio local, por lo menos que yo sepa, como libros. Luego artículos y eso sí, como libros no. Yo tengo 2, uno dedicado a personajes, donde tú estás en uno de ellos, con fotografía, y unas magníficas caricaturas de Jaubert, y luego pues una entrevista que yo le hago a cada uno, hay unos 30 por lo menos, tanto de aquí como de Gran Canaria. ¿Y estás escribiendo la segunda parte? Sí, del libro. Otros personajes que no han salido ahí. Y luego tengo el otro, Hola Radio, que ya va por la 3ª edición, que es una historia no solo de la radio en Canarias, sino de gran parte de la historia de la radio en España y en el mundo. Hablo incluso de Orson Welles, cuando hizo que hasta se suicidó gente, que los marcianos atacaban a la Tierra, aquel docudrama extraordinario, ¿no? Mira, antes en la radio se hacía teatro, ¿no? Mucho teatro. Los culebrones que ahora se han trasladado a televisión eran... Bueno, aquí había un autor, quizá el mejor autor de telenovelas, de radionovelas que se hacían, que era Guillermo Sautier Casaseca, que los más viejos del lugar lo tienen que recordar, y había nacido en la isla de La Palma. Guillermo Sautier Casaseca. 50 años hace que te pusiste delante de una cámara como estas que tenemos aquí, ¿no? Sí, delante de una cámara y algunos decían, y detrás de un micrófono. Y no, delante. Detrás de un micrófono no, yo nunca hablé por aquí, sino por aquí. Delante de un micrófono. Delante de un micrófono. ¿Qué sensaciones te produjo eso hace 50 años? Nervios. Nervios. En los primeros momentos, delante de un micrófono, hay nervios, sin lugar a duda, miedo a trabucarte. Tú date cuenta que en aquella época solo había un canal aquí, no estaba la 2 todavía. En televisión sí. Sí, no, pero yo hablo de la radio. En la radio también se pasaba uno esos nervios en los primeros momentos, ¿no? Ahora ya la radio es tu vida, ¿no? Lo ha sido siempre. Ha sido parte de mi vida, parte de una vida cómoda, todo hay que decirlo. La radio me ha dado mucho. Entre otras cosas, conocer a mi mujer. ¿Conociste a tu mujer en la radio? Sí, a través de la radio. Yo estaba ¿Te escuchaba? Las oficinas de Radio Juventud de Canarias estaban en la calle El Castillo. Allí es los estudios en la Ciudad Juvenil, en la calle La Amargura, no sé si te acuerdas, ¿no? Y los estudios donde se dedicaban los discos, y estaban las oficinas en la calle El Castillo, en lo alto del Bazar Colón, Castillo número 27. Ahí iba la gente a dedicar discos. Y una moza fue un día a dedicar por parte de su tía a alguien con motivo de su cumpleaños, de su santo, Loli, la que hoy es mi mujer. ¿Y eso para quién es? No, para mi tía que quiere dedicársela a su sobrino, no sé qué. Un día pongo por caso San José, ¿no? Josefina y tal. Y digo, qué bien, ¿y tú eres de aquí? No, yo soy de la Orotava y tal, qué curioso. Y total, empezó la broma y enfrente había una cafetería que se llamaba Bombonería Castillo, donde trabajaba, por cierto, y se enamoró ahí, se casó con ella, Paco Padrón, el de los ovnis, con Gloria. Y fuimos ahí a tomar un refresco. Y ahí empezó todo. Y ahí hasta hoy. Y luego tuve la suerte, porque me gusta que hayan seguido mis huellas, mis pasos
en medios de comunicación variados, radio, prensa, televisión. ¿Tus dos hijos? Juan Manuel y José Felipe. ¿Los dos se dedican a los medios? Sí, se han dedicado y se dedican. O sea, tienes dos grandes profesionales ahí de los Juanma, medios. Juanma incluso ha escrito sobre medios de comunicación. Bueno, ha sido director de Diario de Aviso. Entre otras cosas. Ha sido corresponsal del periódico El País, ¿no? Sin o duda, sea, sí. estamos hablando... Y tiene una agencia propia, Canarias 3.0. ¿Qué le pides a la vida? Yo no tengo pedirle nada, que me siga conservando lo que tengo durante mucho tiempo. Bueno, qué placer es hablar con el maestro de la radio. Muchas gracias sido... por acordarte a los viejitos. No, viejitos no, yo hablo, Oye, yo hablo de los maestros. ¿Qué viejitos? ¿Cuántos años me echa? Nada, poco. Bueno, muchas gracias. 67. Muchas gracias. Pero tengo 83. Nací en el 38 en plena guerra civil. Mi padre dejó embarazada a mi madre y se tuvo que ir a luchar al frente. Bueno, es un placer aprender de los maestros. Tú eres uno de los maestros de la comunicación, en este caso de la radio y de la televisión, y para mí es un placer que estés aquí porque aprendemos todos con tu experiencia. Yo también aprendo de todos. Que todos los jueves a las 12 del mediodía en la 10 Radio, José Antonio Pardella conduce quizás la mejor tertulia de la radio que hay en Canarias. Digo quizás, para que nadie se moleste. Hombre, por la gente que me acompaña, yo creo que antes lo dijimos. Sí, los hemos nombrado a todos. Pues yo creo que son gente muy importante y luego las conexiones que tenemos con otros maestros que también hemos nombrado. Léase Luis del Olmo, Diego Carcedo, Eduardo Sotillo y sigo nombrando a los de aquí. Leopoldo Fernández, Manolo Herrador. Chiquito equipazo, ¿eh? Chiquito equipazo. José Antonio, y un gran realizador. Y un gran realizador también. Bueno, Miguel Ángel González. Miguel Ángel González Padilla, que también lo nombramos. Bueno, José Antonio, agradecerte que hayas estado un ratito con nosotros. Celebrar que estamos celebrando 50 años del inicio del primer Telecanarias aquí en este archipiélago. Qué recuerdos aquellos. En blanco y negro, ¿eh? En blanco y negro. Que ahí comenzaste tú de presentador de los informativos. De los informativos Telecanarias, que se llamaba. Y además hacíamos, cuando llegaban, por ejemplo, la transmisión de la cabalgata en la avenida de Anaga, no solo la cabalgata de Santa Cruz, sino la del Puerto de la Cruz. También se transmitía junto en el Puerto de la Cruz con Andrés Chávez, que yo recuerde. José Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Que vengas muchas veces por aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias al maestro de la comunicación en Canarias, José Antonio Pardella. Bueno, y ahora hacemos un cambio de giro, pero Mírame Canarias va a servir de puente entre las empresas y las ONG para ayudar a las familias más vulnerables. Hay alrededor de unas 400.000 personas en pobreza extrema en Canarias y Mírame ha lanzado una iniciativa que se llama Compartir Canarias, que se va a desarrollar durante los meses de junio, julio y agosto. Veamos en qué consiste. Es tiempo de compartir Canarias. Mírame Televisión lanza una campaña para dar cobertura durante los meses de junio, julio y agosto a más de 200 ONGs y entidades del archipiélago que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa convierte a la cadena en un puente de enlace entre la iniciativa privada y las organizaciones sociales. Todo ello teniendo en cuenta que son precisamente los meses de verano los más complicados para que estas entidades puedan llenar sus estanterías y dar respuesta a la demanda de ayuda. Desde aquí queremos hacer un llamado a la ciudadanía, a las instituciones y a las empresas para que puedan colaborar con la campaña Compartir Canarias. Necesitamos alimentos. El motivo es que se nos está bajando la cantidad de alimentos que tenemos y prácticamente esto que veis aquí es lo que vamos a tener para este mes de junio. Nosotros habitualmente atendemos a unas 1.800 personas distribuidas en 700 unidades familiares y necesitamos la colaboración de todos para poder salvar los meses de junio, julio y agosto. Necesitamos alimentos frescos, fruta, verdura,
carne, huevos, todos estos tipos de alimentos que necesitamos. La situación prácticamente es crítica debido principalmente al aumento notable de personas usuarias que vienen derivadas de los distintos municipios de la isla de Tenerife, y claro, los alimentos son pocos, escasean, muchas empresas han cerrado, otras están bajo mínimos, entonces pues recibimos menos donaciones, ¿no? Entonces es muy preocupante, bajo mi punto de vista, el aumento considerable de personas, que ha sido un 44% en el año pasado, y este año, en lo que llevamos de 5 meses prácticamente, han aumentado en 72, creo ayer que habíamos contabilizado 72 nuevas altas, y claro, la precariedad es absoluta. Estamos recuperando incluso personas que no venían desde el año 2015. La verdad que está difícil porque cada vez hay menos trabajo, hay mucha gente parada, hay mucha gente con necesidad, hay gente que vive que ya no existían las cuevas, y hay gente que está, la verdad, esto es lamentable, hoy día es lamentable. Han venido, ya no viene la gente que tiene necesidad, que han estado normalmente mal, ¿no? Viene la gente ya que han tenido sus trabajos, que han tenido su medio económico bien, y se ven ya en una situación difícil. Yo no quiero pensar en la que nos quede por llegar entonces, porque yo me baso en lo que estoy viendo, es decir, estamos viendo gente que tiene carreras, que tiene formaciones, que han tenido su profesión y que han sido autónomos y que han estado para ayudar a Sonrisas del Suroeste, que paralelamente no ayudan a Sonrisas, ayudan a muchísimas familias. La situación crítica que tenemos es la que es ahora mismo, y si tenemos que pensar que puede haber una peor, Dios mío, pues basémonos a intentar de ayudar a la que tenemos actualmente, que a mí se me ha pronunciado y me han llamado pues alarmista, pesimista por ver la situación. Vale que nuestra actividad es encontrarnos que no tenemos alimentos, encontrar la necesidad de pedirle ayudas a medios de comunicación como ustedes para poder tener un acopio de alimentación para poder entregar, higiene, pero lo que no podemos esperar es un año para buscar una solución de la que venía. Por eso te estoy contestando. ¿Me hablas de situación crítica? Sí, porque no quiero pensar en esa que habla que nos llegará, porque si ahora lo estamos pasando como lo estamos pasando, porque realmente no hay las empresas que habían, que nos podemos encontrar cuando lleguen esa que dicen. Yo me baso en la que vivo, y que me llamen alarmismo, pesimista, como quieran, vivo la realidad. La situación es que antes dábamos todas las semanas a los derivados, y ahora ya no podemos dar sino 2 veces al mes, porque no hay ayudas para los alimentos, y la verdad que esto es una ONG, es pequeña, pero tenemos 1000 y pico de personas recogiendo comida. Esta ONG se abre de lunes a sábado, todos los días, y la verdad que es una pena porque ellos necesitan bastantes alimentos, pero lo estamos pasando mal. Ya te digo que nunca nos faltó no nos faltó comida para que los derivados estuviesen bien, pero está muy mal la cosa. La campaña pone todos sus esfuerzos en que buena parte de las donaciones previstas por empresas del archipiélago sean de producto fresco. Para garantizar la logística en las entregas, el Banco de Alimentos jugará un papel fundamental. Bueno, pues la situación es nefasta, es urgente que nos echen una mano. Ahora mismo vemos que los almacenes están algo llenos porque nos ha entrado una donación de leche de Fesval y demás, pero sí que es cierto que hemos tenido que reducir la entrega de alimentos a las asociaciones porque nos estamos viendo que no tenemos medios para comprar alimentos. Realmente están ayudando a 33.000 personas que en este momento no tienen la capacidad para tener un plato de comida en su mesa, que nos echen una mano con que parezca que es poquito. Siempre decimos que granito a granito se hace granero, entonces intentar que todos colaboren en la medida de sus posibilidades para llenar estos almacenes y que las personas puedan tener un plato de alimento en su mesa. Los datos económicos y sociales derivados del impacto de la pandemia en las islas, el cero turístico, el aumento del paro o el número de trabajadores en ERTE hace que nuevamente Mírame Televisión promueva una acción que dé oxígeno a los más desfavorecidos. Las ONG nos han transmitido lo complicado que va a ser este verano para miles de familias canarias. Y ante esa situación, Mírame Televisión no se puede quedar al margen. Ni nos queremos quedar al margen, ni podemos quedarnos al margen. Por eso nos unimos a cientos de empresas canarias del sector de la alimentación para provisionar al Banco de Alimentos y a las ONG de alimentos frescos,
producto perecedero y también alimentos no perecederos, y así pasar los meses más complicados, los meses de verano, y ayudar a miles de familias en situación de riesgo. Es nuestro deber como medio de comunicación público comprometido con la sociedad canaria. Durante estos 3 meses, la cadena abre una ventana solidaria para que cualquier empresa pueda gestionar sus donaciones a través de las vías de comunicación habilitadas. La iniciativa forma parte del plan Islas Solidarias promovido por la cadena y que desde los peores años de la crisis económica ha dado soporte a más de 250.000 canarios.